Les invito a abrir sus Biblias en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, en su capítulo 5. Vamos a estar leyendo desde el versículo 6 al versículo 10. Dice así entonces la palabra del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 6 al versículo 10. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Hermanos, tomen asiento. En primer lugar, recordamos nuestras actividades. Recordamos que el día miércoles tenemos culto de oración a las 8 de la tarde, están todos cordialmente invitados. Día viernes a las 8 de la tarde también, estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de los Salmos, es un libro hermoso. Están también invitados. Y este día precioso, guardando el día del Señor desde las 11 de la mañana, están invitados también a compartirlo con nosotros. Particularmente invitados al culto de las 7 de la tarde, que es el culto evangelístico. Hermanos, dicho eso, vamos al sermón, el cual se llama Ante el juicio final. Solo a modo de introducción, recordamos que generalmente vamos contextualizando un poco para poder no perder la línea, más aún cuando la semana pasada hicimos un paréntesis, ¿no? Donde tuvimos bautismos, tuvimos una jornada preciosa y obviamente hicimos un paréntesis respecto a la carta de los Corintios. Ahora, entonces, para poder volver, solamente quizás quisiera contextualizar. Al principio, ¿no?, de este capítulo 5, en los primeros versículos, que los expusimos hace 2 semanas atrás, hablamos del anhelo celestial del apóstol Pablo. No sé si recuerda, espero que recuerde, donde el apóstol Pablo manifiesta ese anhelo, ¿no?, de estar en la presencia de Dios. Él manifiesta esa intención de ¿qué? De poder partir a esa morada celestial. Partir a estar con el Señor para siempre. Él, de alguna manera, se despreciaba, vamos a pensarlo de una manera, el estar en este cuerpo, porque ya sabemos que en este cuerpo hay luchas, en este cuerpo hay debilidades, en este cuerpo hay dolores, sufrimientos. Pero en el cielo estas cosas no van a existir. Ahora bien, esto lo digo, hermanos, solamente a modo de contexto para que podamos seguir leyendo las palabras del apóstol Pablo y podamos encontrarle un sentido correcto. Es así entonces como lo introducimos al versículo número 6, que dice lo siguiente. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. El apóstol entonces comienza este fragmento dejándonos una declaración que nosotros no podemos dejar al aire. No podríamos dejar pasar las palabras con las cuales el apóstol comienza este fragmento, porque son muy importantes. Él dice, así que vivimos confiados siempre. Hermanos, para poder quizás profundizar en esto, nosotros quizás sería muy bueno preguntarnos, ¿por qué el apóstol vive confiado? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón por qué el apóstol Pablo vive confiado? Y si nosotros entonces retrocedemos al contexto de lo que el apóstol Pablo está diciendo, es que el apóstol Pablo, al tener sus ojos puestos en la vida eterna, en la morada celestial, él, al estar pensando en la vida que va a compartir con Cristo en la eternidad, o sea, su perspectiva, su visión es totalmente celestial y eterna. Como él está entendido y consciente y él continuamente medita en ello, él vive confiado. Ahora, esto quizás para nuestro contexto es particularmente importante. ¿Por qué?
Porque si nosotros vivimos en un contexto que puede ser descrito de alguna manera clara, ¿no? Es el tiempo, la sociedad de la ansiedad. Hoy día vivimos, hermanos, en el tiempo de la ansiedad. Hoy día quizás los más contentos son los psiquiatras, los psicólogos, porque están colapsados de trabajo, ¿cierto? Hoy día vivimos en una era donde las enfermedades o no sé si llamarlas patologías, disculpen la semántica, no sé si es correcto, pero este tema de las enfermedades mentales abundan. Problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas con tu propia existencia. Hoy día vivimos y se acusa a esta generación, a una generación de cristal, ¿cierto? Que por todo se ofende, que por todo entonces se empieza a autoflagelar. Esta es la sociedad en la que nosotros vivimos hoy día. Y entonces es una sociedad altamente triste, altamente ansiosa. De una manera, podríamos decir, abunda en nuestra sociedad la angustia, abunda este miedo. Y quizás, como hemos dicho, para nosotros, entonces estas palabras son mucho más importantes. ¿En qué sentido? En que si nosotros como ciudadanos de este tiempo, ¿no? Que vivimos en esta sociedad, donde por lo demás, hermanos, tenemos todo. Hoy día, si nosotros pensamos en la época del tiempo en que vivimos, nosotros tenemos mayor expectativa de vida que prácticamente todas las generaciones hacia atrás, salvo, ¿cierto?, la de Adán y Eva y esas cosas. Obviamente, ese era otro tiempo. Pero desde hace muchos años, hoy día tenemos una expectativa de vida como no la teníamos hace mucho tiempo. Tenemos los accesos, ¿cierto? Tenemos comodidades. Hoy día difícilmente nos falta pan en nuestra mesa. Hoy día difícilmente pasamos hambre. Y digo pasamos hambre, todos hemos tenido hambre, pero una cosa es tener hambre y otra es pasar hambre. Aquí difícilmente en nuestro contexto hemos pasado hambre. O sea, hemos sostenido el hambre y hemos estado 2 o 3 días sin comer. Eso es difícilmente pasa. Si a alguien le ha pasado, son situaciones muy particulares. Pero no es algo que abunde, no como en otros tiempos, no es como en el tiempo quizás del apóstol Pablo. Hoy día todos saben leer y escribir. Y cuando digo todos, esto es de una generalización, hablando de la gran mayoría, ¿no? También hay excepciones. Hoy día todos entonces tenemos calefacción, hoy día todos tenemos techos. De hecho, cuando alguien se llueve es algo malo, es básicamente una noticia, tenemos que hacer algo al respecto. ¿Por qué? Porque es algo que no suele suceder, es algo que está mal. Hermanos, si nosotros comparamos nuestra realidad con la realidad que vivía el apóstol Pablo, hay mucha diferencia, ¿no? ¿Cuál es la realidad del apóstol Pablo? El apóstol Pablo era perseguido. El apóstol Pablo, él mismo describe entonces que pasaba hambre, pasaba frío, pasaba dificultades. Y ojo, no las pasaba porque tenía un proyecto él de hacer su empresa. No. Él las pasaba ¿por qué? Porque él se dedicaba, podríamos decir, al 100% ¿a qué? Al crecimiento, a la edificación de la iglesia de Cristo. Cuando nosotros vemos entonces la realidad del apóstol Pablo, vemos que es una realidad difícil, una realidad dolorosa, dificultad. Y si nosotros la comparamos con nuestra realidad, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que nosotros deberíamos estar muy felices hoy día y quizás el que debería estar con ansiedad, el que debería estar con miedos, el que debería estar con angustias es el apóstol Pablo, no nosotros. Ahora, como ya vemos, el apóstol Pablo nos ha dado a nosotros hoy día la receta, podríamos decir, de caminar confiado. El apóstol Pablo camina confiado, amado hermano. ¿Por qué? Porque sus ojos, su esperanza está en los cielos. La esperanza del apóstol Pablo, el tesoro del apóstol Pablo, lo que le importa al apóstol Pablo, está en los cielos. Y ojo con esto, ¿por qué? Porque nosotros nos afanamos por las cosas que nos importan. Esas son las cosas que nos afanan. Muchas personas tienen problemas, no sé, porque tienen problemas con sus hijos, por ejemplo, y está bien. ¿Por qué? Porque sus hijos les importan.
Si le pasara a un niño que él no conoce la misma realidad que a su hijo, no le afecta en nada. ¿Pero por qué? ¿Por qué cambia? ¿Por qué? Porque es su hijo, porque le importa, por eso le afecta. Ahora, las cosas que nos afectan a nosotros, hermanos, son cosas que nos importan. Ahora, el problema que vivimos nosotros hoy día es que nos importan cosas que son realmente triviales a la luz de la Escritura. A nosotros quizás nos afectan hoy día cosas bien vanas, hermanos. No tener las comodidades que quisiéramos tener. Muchas veces nos afecta el no tener la calidad de vida que quisiéramos tener. Y esas cosas nos afectan. Hermanos, ¿por qué no mirar de la perspectiva que mira el apóstol Pablo y vivir confiados? ¿Por qué? Porque la misma Escritura nos dice a nosotros que si nosotros tenemos un techo y algo para abrigarnos, podríamos decir un poco de pan para echarnos a la boca, deberíamos vivir tremendamente felices. Pero el mundo hoy día nos impone metas, podríamos decir, nos impone objetivos. Hoy día la sociedad nos pone estándares que no tenemos que cumplirlos, estándares de todo tipo. Estatus sociales, estatus de belleza, estatus de conocimiento, estatus de estudio. Cuando yo era joven, ¿cierto? El tema de la universidad era algo aspiracional. El que era universitario era, wow, una persona grande. Hoy día, el ser universitario es básicamente algo base. Las cosas van cambiando. ¿Por qué? Porque el mundo nos va poniendo otras metas. Y el problema de esto, hermanos, es que la iglesia se ha comido esto y ha entrado en una dinámica, en la dinámica del mundo, y ha empezado a ser una iglesia evangélica deprimida, una iglesia evangélica muy terrenal, una iglesia evangélica con metas muy, muy carnales, muy terrenales, y ha perdido el gozo y ha perdido la paz, y no vive confiada, no vive centrada en Cristo. No vive ni siquiera para la gloria de Dios, no vive pensando en la prosperidad de la iglesia, no vive pensando en la edificación de la iglesia. Este es un verdadero problema. Entonces quizás el ejercicio que nosotros tendríamos que partir en este sermón es meditar en, ¿cuáles son nuestras luchas? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Cuáles son nuestros afanes? ¿Cuáles son las cosas que nos gatillan o nos provocan tristeza? Y por otro lado, podríamos preguntarnos si es que efectivamente nosotros vivimos confiados en Cristo. Es ahí entonces que el apóstol Pablo pone una sentencia, ¿no? Ahí dice, por fe andamos, no por vista. Ojo con esto, porque esto es muy importante también a la luz de lo que vivimos hoy día con la iglesia evangélica. Como la iglesia evangélica hoy día es tan antropocéntrica, está tan metida en el hombre, tiende a tomar textos y ponerlos y darle una perspectiva humana, antropocéntrica, y darle sentido a las escrituras para sus propias comodidades. ¿Acaso no hemos escuchado personas que tienen postulado o tienen, no sé, metas terrenales, quieren comprarse un auto nuevo y dicen, no, es que yo no tengo dinero, pero yo por fe ando y por fe voy a obtener este auto? Yo lo he oído, y no lo he oído una vez, lo he oído varias veces. Pero a la luz del contexto, el apóstol Pablo está hablando de tener metas terrenales, de obtener cosas, o está hablando de fortalecerse en la aflicción. El apóstol Pablo está ahí hablando de soportar. El apóstol Pablo está sufriendo. El apóstol Pablo está en todo su contexto está hablando de lo que él padece por la iglesia de Cristo, de lo que padece en la carne, de lo que padece, de lo que sufre. Y él dice, yo tengo fe en que en el cielo voy a estar en la plenitud, voy a tener esa morada celestial, no voy a tener más sufrimiento, ahí yo voy a estar en comunión eterna con Dios, ahí en el cielo yo voy a tener mi satisfacción completa, ahí está mi esperanza, ahí está mi fortaleza, esa es mi roca, ese es lo que me sostiene. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces él dice efectivamente, él no ve esas cosas todavía, obviamente, pero por esa fe él se mueve. Ahora, pensando en este texto, nosotros vemos este texto desde una perspectiva cristocéntrica, para la gloria de Dios, enfocado en lo celestial, o de una manera antropocéntrica, o centrada en el hombre y en las metas vanas, en las metas terrenales.
Yo espero, hermano, que usted nunca diga, no, es que yo me voy a cambiar de casa porque yo por fe ando. Hermano, por favor, ni siquiera lo mencione. ¿Por qué? Porque eso desvirtúa el sentido de la Escritura. Es claro, hermanos, que todo lo que nosotros podamos hacer en la tierra, hermanos, va en algún sentido a depender de lo que nosotros hagamos. Esforzarnos. Tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que ser puntuales en nuestros trabajos, tenemos que ser esforzados, diligentes en nuestros trabajos, tenemos que procurar hacer las cosas bien, tenemos que procurar prosperar y tener quizás accesos. Está bien. Pero Dios es el que finalmente tiene el control de todas las cosas. Entonces, en un sentido, yo puedo esforzarme, pero hermanos, lo que yo viva o lo que yo vaya a llegar a hacer o tener va a depender de lo que Dios determine. Y yo puedo esforzarme mucho, hermano. Yo puedo ser la persona más inteligente y puedo quizás ser el primero en la clase, después ser el más trabajador. Pero si Dios, y ojo con esto, en su soberanía necesita tenerme humilde, Dios lo va a hacer. Y eso para mí será bueno. Y Dios lo va a hacer en sus hijos, en los cuales Él de alguna manera conduce sus vidas para formarlos. Hermanos, yo digo estas cosas. ¿Por qué? Porque yo conozco generalmente a cada una de las personas que están en la iglesia. Y básicamente, en la gran mayoría de los casos, conozco sus luchas. Conozco las dificultades que pasamos todos, porque son generales. Pero independiente de las circunstancias, de las dificultades, de las luchas que tengamos, deberíamos tomar al apóstol Pablo como ejemplo y empezar a poner nuestros ojos no tanto en las cosas que yo tengo aquí, sino en las cosas que yo voy a tener allá. Y cuando yo digo allá, me refiero a las cosas celestiales. Lo que yo voy a tener en los cielos es lo que debe darme fortaleza. Lo que yo tengo en los cielos debe darme esperanza. Eso me mueve. Lo que yo voy a tener en los cielos debe darme paz. Yo, hermano, como creyente debería meditar constantemente, y el ejercicio de la meditación, siempre hacemos esto, ¿no? Siempre lo llamamos. Meditemos en las cosas celestiales, porque esas son las cosas que nos deben llenar de gozo. Yo no digo que no nos alegremos cuando obtenemos logros terrenales, está bien hacerlo. Pero esas cosas pasan, hermanos. ¿O acaso usted no va al mall, se compra algo y siente una cosa maravillosa en el corazón y después sale del mall y ya se le olvidó? Porque eso es lo que produce consumir. Cuando usted está comprando por internet y incluso cuando le llega hay gozo, pero eso se va. Son satisfacciones momentáneas. Pero hermanos, nosotros podemos tener una satisfacción continua cuando nosotros ponemos nuestros ojos no en las riquezas del mundo, en las riquezas celestiales. Ahí podemos tener un gozo, una paz continua en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo, hermanos, no estaba pensando en hacer riquezas terrenales. El apóstol Pablo estaba justamente dando testimonio por medio de su vida que sus objetivos eran celestiales y él estaba confiado. Y él entiende que cuando hoy día está aquí, y ahí lo dice en el texto, cuando está aquí presente en este cuerpo, está ausente del Señor. Sigue diciendo el versículo 8, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Vuelve a repetir el apóstol Pablo entonces. El anhelo de su corazón, hermanos, el anhelo del apóstol Pablo era estar en los cielos. Estar en los cielos. Ahora, yo quiero que quizás meditemos en esto, hermano, invitarles a esto. ¿Realmente usted ha meditado o ha querido o ha anhelado estar en los cielos? Porque también vivimos en un mundo, en un tiempo donde nadie quiere morirse, ¿cierto? Nosotros ninguno se quiere morir. De hecho, mucha gente, incluso creyentes, le tienen pavor a la muerte. Pero el apóstol Pablo dice, yo quisiera estar muerto ya. Yo quisiera estar ausente de este cuerpo. ¿Por qué? Porque como ya lo hablamos hace 2 semanas, este cuerpo, cuando nosotros vivimos en este cuerpo, luchamos. En este cuerpo padecemos, en este cuerpo sufrimos, en este cuerpo tenemos estas batallas primero con nuestro propio corazón, con nuestra propia carne, con los designios malvados de nuestro corazón, y esa lucha cansa, hermanos. Realmente nuestros corazones deben hacer como hijo de Dios el anhelo de decir ¿hasta cuándo? Como el apóstol Pablo en Romanos 7. ¿Hasta cuándo voy a vivir, cierto, en este cuerpo que está de alguna manera gobernado por la ley del pecado?
¿Acaso nosotros no nos aborrecemos a nosotros mismos cuando caemos, cuando pecamos? Y ojo, hermanos, que en este sentido todos nos caemos y todos pecamos. No existe el cristiano que no peca. Eso no existe. Nosotros respiramos pecado todo el día. Mientras estemos en esta parte de la eternidad, respiramos el pecado todo el día. Y el apóstol Pablo manifiesta esa necesidad o ese anhelo de estar allá, porque él ya no quiere tampoco luchar, o sea, no quiere seguir luchando, él quiere estar en la presencia de Dios. Pero refuerza, y él dice, pero confiamos. En otras palabras, el apóstol Pablo entiende que este lado de la eternidad es un tiempo. Es un tiempo que tiene una cantidad, tiene un límite, tiene un tiempo determinado. Esto se va a acabar. ¿Y qué es lo que hay que hacer entonces en esta parte del tiempo? Resistir. Pero tampoco dejarse consumir por esto. Vivimos confiados. Esto, hermano, apunta justamente a la vida del creyente, al cómo nosotros enfrentamos la vida en este lado de la eternidad. Yo entiendo que hay muchos hermanos, e incluso vamos a hablar del gran Charles Spurgeon, y otros grandes hombres, han luchado muchas veces, lucharon en su vida con la depresión. Lucharon, hermanos. ¿Por qué? Porque recordemos que Spurgeon no era un santo, era un hombre, un hermano tal como nosotros. Y que también tenía un corazón que lo cargaba de ansiedad, un corazón pecaminoso, un corazón que se inclinaba a eso. El punto es este. Nuestros corazones también se inclinan a la maldad, también se inclinan a la angustia. Nuestros corazones nos van a llevar por sendas oscuras. Hermano, cuando nosotros vemos el futuro en adelante, nuestros corazones van a poner dudas, van a poner ahí un montón de sentimientos oscuros y feos. Es así como nosotros no nos damos ni cuenta y terminamos justamente en una laguna espiritual tremenda, llena de miedo, de pavor. Pero la Escritura está ahí, hermanos, para enseñarnos que nosotros tenemos que constantemente someternos a nosotros mismos. Tenemos que cuidarnos. No tenemos que dejar de mirar y observar correctamente. Fíjense, hermanos, que existe algo pero muy normal, y esto es continuo. Esta es una cosa que sucede y que todos los creyentes generalmente pasamos, y es lo siguiente. Cuando nosotros quitamos los ojos del cielo y los ponemos en la tierra, vamos en una escalera mecánica en dirección hacia abajo. Y no nos damos ni cuenta cuando vamos descendiendo. Y cuando empezamos a mirar más la tierra, más lo terrenal, más lo momentáneo, mi situación económica, y mientras más yo miro ahí, peor me voy sintiendo. Es un círculo vicioso que nos hunde. ¿Por qué? Porque nos estamos dejando llevar por las inclinaciones, por las dudas de nuestro corazón, y vamos hacia ese lugar y de repente estamos en ese pozo profundo. Y claramente llega un momento donde nosotros como que pegamos unos manotazos hacia afuera y salimos de las aguas y podemos ver la luz de Cristo, y ahí nos reforzamos, ¿no? Somos fortalecidos en la fe, tenemos la vista correcta y wow, pasé el proceso, ahora estoy bien en la fe, pero no me doy cuenta cuando de repente empiezo a mirar lo que este mundo me ofrece y lo que este mundo cómo me empieza a seducir, cómo mi corazón se empieza a hundir. Y esto es una cosa que sucede generalmente en todos los creyentes. En algunos más, en algunos menos, en algunas situaciones muy graves, de una manera muy tremenda, en otros de una manera muy leve, pero esto, hermanos, es un vaivén de todo creyente. ¿Y saben por qué? Porque nosotros día a día lidiamos en una continua dualidad de influencias. Continuamente y mucho más tiempo estamos influenciados por el mundo. El mundo continuamente nos ataca, nos vende cosas, nos promueve ideas, y nosotros somos débiles, las abrazamos. Y tenemos estos tiempos, el día domingo, ¿no? El día domingo es el día por excelencia donde recibimos las influencias desde el otro lado, desde el lado celestial, donde somos llevados a las Escrituras, donde se nos pone una cosmovisión cristiana, bíblica. Y empieza una lucha, ¿por qué? Porque básicamente cada una son, podríamos decir, mutuamente excluyentes.
o en lo uno o en lo otro. Lo que ha querido hacer el mundo es quizás juntar las dos cosas, ¿no? Y ahí nacen los ministerios de prosperidad y todas esas cosas donde básicamente tú tienes el lado de la espiritualidad, que no es espiritualidad, y tienes el mundo, mucho mundo en la iglesia. El problema es que lo que sucede ahí es que el mundo está en la iglesia y la iglesia no existe. Hermanos, nosotros tenemos que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque nosotros, queramos o no queramos, vamos a recibir las influencias, las seducciones del mundo. Vamos caminando por la calle, vemos un auto que nos gusta y va un hombre o una mujer, ve a una hombre o mujer bonita y si es hombre quizás la va a encontrar muy apuesta y la va a desear, la mujer va a querer ser como ella. Vamos pasando por la calle y vemos una casa muy linda, queremos tener esa casa. Vamos al trabajo, ¿cierto? Una persona le da mejor y yo quiero ser como él. Hermanos, constantemente nosotros estamos siendo seducidos, se nos enseña un montón de cosas y nosotros tenemos que mirar desde la perspectiva correcta. ¿Para qué? Para que no nos engañe nuestro propio corazón. Ese propio corazón produce ansiedad. Ese propio corazón, cuando se va por las sendas del mundo, va a producir tarde o temprano ansiedad, va a producir angustia, nos va a seducir, quizás vamos a caer en pecados terribles y al final, claro, son placenteros momentáneamente, pero después viene el dolor profundo en el corazón. Pero no tenemos por qué caer en eso si es que estamos atentos. Estamos hablando del testimonio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era el apóstol de Jesucristo. Y él entonces, constantemente, que también tenía estas luchas, él sometía su cuerpo. Recordamos cómo él dice, yo pongo mi cuerpo bajo servidumbre y lo castigo. No vaya a ser que yo siendo heraldo, ¿cierto?, termine siendo reprobado. Básicamente, hermanos, el apóstol Pablo entendía que él tenía que someter su propio cuerpo. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Es por eso que el apóstol Pablo, entendiendo esto, hermanos, sabía y lo tenía muy claro. Él quería estar en la presencia del Señor. Ya no quiero luchas. De hecho, lo leímos hace 2 semanas. Puede verlo en los versículos anteriores si tiene su Biblia abierta. Desde el versículo 1 al 4, en el mismo capítulo 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos un edificio. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella habitación, de nuestra habitación celestial. Pues si seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Hermanos, la clara manifestación del apóstol Pablo aquí es que él quiere vivir en esa morada celestial. Pero mientras él esté en la tierra, va a luchar. Y mientras él está en la tierra, vive confiado porque él está sostenido de la esperanza. La esperanza, hermanos, fortalece. Esa es una realidad. La esperanza fortalece. Recordemos, esto es un ejemplo quizás que ya lo dimos en algún momento, un experimento que se hizo con ratones, pero habla de esto. Un experimento que se hizo con ratones era básicamente lo siguiente: se ponía un ratón en el agua y se tomaba el tiempo cuánto era lo que él podía sobrevivir sin ahogarse. Porque los ratones, si bien andan por las aguas, también se ahogan. ¿Por qué? Porque tienen que cazar, son mamíferos. El punto es que, no recuerdo bien las cifras, pero por ejemplo un ratón podía estar 20 minutos en el agua sin ayuda y moría. Otro ratón también. Y generalmente todos los ratones duraban cerca de 20 minutos. Hicieron un experimento con otro ratón. Al ratón, cerca de los 18 minutos lo sacaban. Y después lo volvían a poner. A los 18 minutos no, lo sacaban y lo volvían a poner. A los 18 minutos lo sacaban y lo volvían a poner. ¿Qué hicieron con ese ratón? A ese ratón le dieron esperanza. Después lo dejaron. ¿Cuánto duró ese ratón ahí? Horas. Horas para que se muriera. ¿Y por qué se sostuvo tanto? Porque tenía esperanza. Esa esperanza que de repente ve, ¿cierto?, un náufrago que ya no le quedan, ni siquiera puede abrir sus ojos. No tiene fuerzas porque está deshidratado, pero de repente abre sus ojos y ve un barco a lo lejos.
Él se levanta y saca fuerzas de donde no las tiene. ¿Para qué? Para levantar sus manos y decir, aquí estoy. La esperanza refuerza, reanima. Como el que va corriendo la maratón, ¿no? Y de repente ya está cansado, no puede más, está, como se dice, a punto de tirar la toalla y él ya no quiere seguir. Pero de repente cuando da la vuelta ve la meta. ¿Qué sucede con ese hombre? Se refuerza y dice, y saca fuerzas de donde no las tiene. Hermanos, la esperanza es un regalo de Dios para nosotros. Yo puedo entender que muchos quizás tienen vidas muy difíciles, puede ser, es una realidad. Pero ¿dónde va a encontrar fortaleza si no es en la esperanza? ¿Esperanza en qué? Es que usted se va a encontrar con Cristo. Cristo ya lo sostiene por lo demás. Pero va a llegar un punto en la historia donde usted va a estar en los brazos de Cristo. Frente a frente al Cordero. Usted va a estar en la morada celestial. Usted va a tener una eterna comunión con Dios. Usted va a tener cuerpos glorificados. Usted ya nunca más va a luchar. Usted nunca más va a sufrir. ¿Por qué? Porque como dice la Escritura, ahí toda lágrima se enjugará. Hermanos, ese es el futuro que nos espera a todos nosotros. Por tanto, al enfrentar la vida cristiana, la vida que tenemos en este lado de la eternidad, no debemos vivir afanados, no debemos vivir ansiosos, sino debemos vivir confiados, aferrados a la esperanza. Ahora, el apóstol Pablo sigue diciendo, versículo 9, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables, o serle agradables. Nosotros vivimos en la vida terrenal, hermanos. El apóstol Pablo aquí está haciendo alusión, ¿no? Ya sea que estemos aquí, ¿no? Vivos o muertos, la idea o el propósito de nuestra existencia tiene que ver con agradarle a Dios. Muchas veces nosotros tomamos metas, claramente que no son metas que a Dios le agraden. Nosotros tenemos que vivir en este lado confiados, pero con un propósito, agradar a Dios. En esta carne debemos agradar a Dios. Ahora, quizás es pertinente no preguntarse, bueno, y esto es algo que quizás puede ser una pregunta muy básica, ¿no? Pero necesaria, hermanos. ¿Cómo agradamos a Dios? Una pregunta muy básica que, por lo básica que es, incluso lo básico que es, muchos incluso profesantes de la fe no saben la respuesta. ¿Cómo agradamos a Dios? ¿Cuál es la forma de agradar a Dios? Algunas personas incluso llegan a postular que Dios se agrada que las personas se le rebelen. ¿Cómo dice eso? Sí. Yo recuerdo una vez una conversación espiritual o pseudo espiritual en un programa argentino, hace muchos años. Y el que actualmente es papa, ¿no? En ese tiempo era cardenal, creo. En un momento comentaba que Dios se agradaba de una mujer que se rebelaba contra Dios. ¿Cuál era el argumento? El argumento era que ella era valiente. Al enojarse contra Dios y rebelarse contra Él, a Dios le agradaba que ella fuera valiente. ¿Le agradará eso a Dios? Suena muy absurdo, ¿no? Pero hoy día es el Papa. Y yo creo que sigue creyendo igual. Y enseña esas cosas a millones de personas. Nosotros cuando vamos a predicar afuera a la calle vamos a darnos cuenta de lo que piensa la gente de Dios. La gente piensa también que puede agradar a Dios siguiendo sus propios deseos. Yo voy a agradar a Dios siguiendo o haciendo mi propia vida. Siguiendo el camino, ¿cierto? De, ¿cómo se llama esta canción famosa? A mi manera. A los Frank Sinatra. Yo voy a agradar a Dios si sigo mi espíritu, ¿no? Si yo sigo a mis inclinaciones, entonces eso agrada a Dios. No, hermanos, eso no agrada a Dios. No, es que yo agrado a Dios por medio de ceremonias. Yo hago ciertas cosas que a Dios le agradan. No, hermanos. Rituales tampoco. No. Hay un pasaje muy conocido, ¿no? En el Antiguo Testamento. En la primera epístola, en la primera de Samuel, no es una epístola, uno de Samuel, donde está ahí Saúl, ¿cierto?, haciendo algo que no debería hacer. Llega Samuel, ¿cierto?, y dice lo siguiente:
¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente es mejor que obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. En ese contexto, Saúl hizo un sacrificio que Dios no había ordenado y derechamente es contra lo que Dios había hecho, pero él pensó que por medio de su propia inclinación iba a agradar a Dios, porque era algo que quizás hacían otras personas, los sacerdotes. Pero lo que hizo fue desobedecer a Dios. Samuel le dice que Dios nos agrada los sacrificios que nosotros podamos hacerle. Pero es que yo quiero, no sé, cantarle una canción, hacerle un poema a Dios. Bueno, puede hacerle un poema, pero ¿se agradará a Dios en eso o se agradará a Dios en que usted obedezca su palabra? La Escritura es clara. Dios se agrada en que nosotros obedezcamos su palabra. Esa es la realidad. Obedecer a Dios para agradarle es una verdad impresa en todas las Escrituras. Juan 14:23, respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Santiago 1:2, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Toda persona o todo creyente, toda persona que respete la Escritura o respeta a Dios debería pensar en que agradar a Dios debe ser algo importantísimo en su vida. Nosotros deberíamos caminar por la senda de agradarle a Dios. Y no hay forma de agradar a Dios que no sea por medio de ¿qué? De obedecer su palabra. Hay un pasaje muy conocido también, Éxodo 32. Voy a leerlo y vamos a tomar atención a algunos detalles. Éxodo 32 son 10 versículos. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, y aquí tomen atención, ¿qué dijeron los israelitas? Dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y preparó a Aarón y dijo: mañana será fiesta ¿para quién? Para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Este acontecimiento está justamente, ¿cierto?, posterior al Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Y fíjense lo que sucede acá. El pueblo de Israel estaba esperando a Moisés, que fue a recibir la ley, se demoró mucho y dijeron: tenemos que adorar, tenemos que hacer Dios o dioses, pero ese Dios o dioses se llamaba Jehová. Y encarna a aquel Dios que los sacó de Israel. En otras palabras, lo que querían hacer ellos era adorar a Jehová, el Dios que los sacó de Israel. ¿Pero cómo lo hicieron? Utilizando su imaginación. Ellos utilizaron su imaginación y dijeron: bueno, hagamos una imagen. Esto, hermanos, es algo que por la inclinación, por el deseo bondadoso del corazón de los israelitas, a Dios le agradó tanto. Dios se maravilló por lo que hicieron los israelitas. Y les dijo: este pueblo realmente me ama. ¿Eso fue lo que sucedió? Sigamos leyendo. Versículo 7 en adelante. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho a Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, terco. Ahora pues,
déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. O sea, la reacción de Dios cuando vio el amoroso, bien intencionado anhelo o deseo de los israelitas de adorarle, pero como ellos querían, indignó a Dios a tal punto que él quería derramar su ira sobre ellos al tiro. Ya sabemos que después Nadab y Abiú hicieron algo similar. ¿Y qué le pasó con ellos? Ellos sí fueron consumidos. Hermanos, esto habla de agradar a Dios. Agradar a Dios no se hace por medio de lo que a mí se me imagina que debe hacerse. No se agrada a Dios por lo que yo crea que a Dios le va a agradar. No vaya a ser que me pase como los israelitas, que están presentando a Dios un sacrificio que para él sea aberrante. La forma de agradar a Dios es obedecer su palabra, en conformidad a sus mandamientos. Dios se agrada en que nosotros guardemos su palabra. La forma de hacer obras agradables a Dios son obras que se fundamentan en la obediencia a Dios. Hermanos, el apóstol Pablo está hablando de obras, de hacer cosas en la vida evangélica, en nuestra vida como creyentes, que agraden a Dios. Y fíjense por qué está hablando de obras. Versículo 2:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El apóstol concluye este fragmento con una declaración inesperada totalmente. Quizás si nosotros estuviéramos leyendo esto, nunca imaginaríamos que él iba a usar esto para irse al juicio final. Por lo demás, quiero dejar claro, hermanos, que hay un juicio final para todos. Es un juicio. Bajo la visión dispensacional hay varios juicios. No, hay un solo juicio, que se describe de muchas maneras, pero este es el juicio al cual todo hombre va a estar expuesto. Todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esta es una realidad que el apóstol Pablo manifiesta claramente ahí. Él habla ahí, le está hablando ciertamente a los corintios, pero esto es una realidad para todos. Todos seremos, todos estaremos ante el tribunal de Cristo. Todo hombre, alto, pequeño, viejo, de todas, incluso ángeles, estarán ante el trono de Cristo. Apocalipsis 20:12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Este juicio, hermanos, es un juicio, como hemos dicho, que va a hacerse a cada uno de todos los hombres. Mateo 12:36, Jesús: mas yo digo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hermanos, serán juzgadas todas nuestras acciones. Ahora bien, quiero dejar y sentar algo muy, muy claro aquí, porque aquí estos textos tienden a desvirtuar podríamos decir, el mensaje general de la Escritura. Y hay que establecer una verdad bien clara. Nosotros, por un lado, vamos a entrar a ese tribunal, pero no vamos a ser condenados. Recordemos esto: nosotros no vamos a ser condenados. Nosotros, cuando lleguemos al tribunal de Cristo, los hijos de Dios, los que creemos, vamos a ser salvos. Eso es ineludible. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos al trono, las obras de Cristo van a ser las que van a ser vistas por Dios. Las obras de Cristo, perfectas. Eso es por un lado. Nuestra salvación no está en riesgo ahí. Ya sabemos que los que están en sus pecados llegarán ahí y justamente ellos sí serán condenados. Me gusta lo que dice Antonio Joequema respecto de los objetivos del gran juicio. Lo primero que él dice es que el primer objetivo de este juicio es desplegar la soberanía de Dios y exaltar la gloria de Dios. Suena contundente, vamos a explicarlo. Por un lado, justamente en el juicio, el primer objetivo del juicio es justamente dejar clara la soberanía de Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque de ese juicio y de las consecuencias de ese juicio, absolutamente nadie va a poder escapar. Muchos hoy día dicen: no, yo me voy a ver después con Dios, yo me la voy a arreglar después con Dios.
No, ahí se va a ver en todo su esplendor la soberanía y el poder de Dios, en su máxima expresión. Nadie va a poder decir nada ante el trono, ante Cristo. Nadie va a poder hacer nada y derechamente va a poder ver podríamos decir, su inexistente poder ante un Dios todopoderoso. Por un lado, entonces, cuando Dios castigue, no solamente se va a ver su soberanía, sino que se va a ver ahí claramente su justicia, su ira derramada sobre los perversos, sobre los pecadores, sobre los que no han creído. Por otro lado, dice ahí entonces que va a ser exaltada la gloria de Dios. Y fíjense por qué. Porque cuando nosotros lleguemos a ese trono, si bien no vamos a ser condenados, sí vamos a poder conocer nuestras maldades, las más profundas. Somos creyentes, pero en cada corazón hay un sinnúmero de pecados y maldades que incluso están ocultas a nuestro propio entendimiento. Cuando nosotros estemos ahí, fíjense lo que sucede en nosotros cuando en nuestros medios limitados pensamos en nuestra maldad y podemos ver un ápice de la gracia de Dios derramada en nosotros. ¿Acaso ese tiempo para nosotros no es glorioso? ¿No es un tiempo de profunda adoración a Dios que nos gatilla esa adoración? El poder contemplar la gracia de Dios derramada en esos pecados que para nosotros son visibles, evidentes. Pero en ese tiempo, hermanos, vamos a ver todas nuestras maldades. Y si quizás nosotros hoy día vemos nuestra maldad así, en ese tiempo, en el trono, vamos a ver así nuestra maldad gigantesca. Pero juntamente con eso, vamos a poder ver el tamaño de la gracia de Dios. El tamaño de la misericordia de Dios. Por tanto, el tamaño de la gloria de Dios. Ese tiempo va a ser un tiempo glorioso. Algo que claramente va a ser usado para exaltar la gloria de Dios. Por un lado, su manifiesta ira, por otro lado, su gloria maravillosa. Si nosotros vemos entonces lo que vemos ahí en el juicio del trono, sus atributos desplegados en todo su esplendor. Su ira, su santidad, su justicia, su amor, su misericordia, su paciencia, su gracia. Todas las cosas van a estar ahí en el gran juicio, hermanos. Ahora, nosotros nos vamos a acercar ahí. Y ojo con esto, porque obviamente nosotros nos vamos a acercar y nuestras obras hoy día también serán puestas en ese lugar. Cuando nosotros entendemos que la fe es por gracia, y eso es una realidad, no por nuestras obras, esto es algo que nosotros creemos, somos salvos por la gracia de Dios, bajo ningún punto de vista, y nunca hemos dicho que sus obras no importan. Cuando se abraza la gracia, no hay una invitación a que usted peque deliberadamente bajo ningún punto de vista. Santiago dice que la fe sin obras es fe muerta en sí misma. Cuando nosotros somos creyentes, hemos abrazado la salvación por gracia, ahora hacemos obras por quienes somos, no para llegar a ser. Entonces, ahora que somos creyentes y hemos abrazado esa gracia, hacemos buenas obras porque queremos agradar a Dios, como dice el apóstol Pablo. Y esas obras, que por un lado pueden ser punitivas, en el sentido de ser castigables, que para nosotros no lo serán, existen obras buenas que serán premiadas. Y eso es lo que dice el mismo Señor Jesucristo. Apocalipsis 22, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Dios promete a los creyentes no solamente no castigar su maldad, sino que premiar sus obras buenas. Ahora, ¿cuáles son sus obras buenas, hermanos? Las obras que se alinean con la palabra de Dios. Cuando usted ama a un hermano, cuando usted perdona a un hermano, cuando usted soporta a un hermano, cuando usted atiende a un hermano, cuando usted levanta a un hermano, cuando usted acompaña a un hermano, cuando usted se entrega a la predicación del Evangelio, cuando usted, hermano, soporta aflicciones por el Evangelio, son buenas obras. Venimos de un contexto católico, ¿no? Donde pensamos que la buena obra es bajar al gato del árbol. ¿Eso es una buena obra? Hermano,
Las buenas obras tienen que ver con lo que Dios manda en la Escritura. Y hay un mandamiento hermoso, ¿no? Amen a sus hermanos como yo los amo a ustedes. Hace poco pudimos exhortar, ¿no?, o presentar 1 Corintios 13. El amor y sus manifestaciones, muchas, ¿no?, que tienen que ver con entregarnos, que tienen que ver con morir a nosotros mismos, que tienen que ver con mirar a los demás, que tienen que ver con despojarnos de nosotros mismos, de nuestras premisas y poner nuestros ojos en quienes Cristo los eligió, en quienes Cristo básicamente murió por ellos, en su iglesia gloriosa. Hermanos, hay muchas cosas que hacer y que son buenas obras y que sean premiadas, pero todas tienen que ver, hermanos, con su palabra. No están, abiertas a toda imaginación del hombre, no. Tenemos que nosotros conocer la Escritura para poder agradar a Dios. Si queremos realmente glorificar a Dios, acerquémonos a la Escritura para conocerla y para poder conocer qué es lo que a Dios le agrada. El apóstol Pablo es un ejemplo clarísimo de lo que es agradar a Dios. Se entregó por sus hermanos. Incluso entregó su vida por la fe, por el Evangelio. Estuvo dispuesto a padecer la traición de sus hermanos. Porque eran sus hermanos los corintios, ¿no? Y lo echaron de ahí, ¿y él qué hizo? Estos hermanos no los tomo nunca más en cuenta. ¿No? ¿Qué hizo él? Estaba preocupado por ellos. Y le envió a Tito. Y le envió otra carta. ¿Y qué es lo que hizo finalmente? El esfuerzo y obviamente la obra de Dios ahí logró esa reconciliación gloriosa con ellos. Hermanos, tenemos mucho que hacer. Mucho que hacer. Tenemos mucho que esforzarnos. Pero tenemos que hacerlo confiados. Todas estas cosas no dejan de enmarcarse en donde miramos. Lamentablemente, fíjense que sucede otra cosa muy particular. Cuando miramos al mundo y dejamos de mirar la iglesia, sucede algo normal. Dejo de hacer buenas obras. Mire lo celestial, la esperanza eterna, la iglesia, a sus hermanos. Ponga en su corazón metas celestiales. Y usted no solamente va a estar caminando más espiritual, va a estar más gozoso, sino que también va a estar agradando a Dios. Y cuando llegue el juicio, hermano, yo espero que usted ahí esté recibiendo una corona. Y que todos nosotros quizás imaginamos esto, estemos aplaudiendo. Como al hermano Robbie entonces le dieron una corona de oro y él está lleno de gozo en la ciudadanía celestial porque aquí se esforzó. Esfuércese, esforcémonos. Tenemos el glorioso privilegio de ser parte de la iglesia de Cristo. No lo desechemos, hermano. No lo desperdiciemos. Vamos a orar. Padre glorioso, damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por encontrar en su palabra ese consejo, esa sabiduría tan profunda, tan preciosa para nuestros corazones. Ayúdenos a caminar mirando los cielos, esperanzados en la gloria eterna. Ayúdenos, Señor, a luchar con estos perversos corazones con los que cargamos. Ayúdenos. Se lo pedimos en el nombre de Jesús.